Hola, muchas bendiciones para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice la Escritura, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay cosa creada que no sea manifiesta a ella. El plan de Dios y el propósito de Dios es justamente que podamos sacar a luz todas aquellas situaciones que pudieran estar viviendo de manera oculta en nuestra mente, en nuestro corazón, como argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y puedan ser expuestos a la luz del Evangelio, para que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, para que nuestra mente sea alumbrada, para que nuestro corazón sea alumbrado en el conocimiento del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 dice que hay quienes se les ha cegado, o mejor, que el Dios de este mundo a algunas personas les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Y hoy estaremos justamente hablando de eso, de cómo por medio del poder de la persuasión del mundo es que a algunas personas se les ciega el entendimiento y no se les permite que la luz del Evangelio llegue a sus mentes, por eso, y a sus corazones. Por eso le pido, vamos a hacer una oración para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos guíe y podamos exponer nuestra vida entera al alumbramiento de la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta ocasión de privilegio, de honor que nos das de acercarnos y exponernos a tu luz, a la cual dice tu palabra que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el sol de justicia se ponga en nuestro horizonte, hasta que el día amanezca. Y hoy oramos, Señor, por ese amanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, es lumbrera a nuestro camino, es la luz que nos muestra el camino, porque como lo hemos afirmado en varias ocasiones, Señor, y esto proviene de ti, que lo que el ciego necesita no solamente es la luz, sino también la vista. Y oramos porque tú eres la luz, Señor, pero oramos para que nuestros ojos no estén cerrados, para que no seamos ciegos a tus verdades, para que nos ayudes a tener la mejor disposición, como le decía David, que un espíritu noble nos sustente, para rendirnos a tu voluntad, para recibir tu palabra, la cual puede salvar nuestras almas. Te lo pedimos, tu dirección, tu sabiduría, tu inteligencia, sé tú nuestro pastor, nuestro maestro, quien guíe nuestros pasos, y en esta enseñanza también sea tu maestría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en una entrega, la número 13 de esta serie, Dios te quiere bendecir. Vamos a comenzar desde Malaquías capítulo 3, que habíamos abordado en la última entrega, Malaquías capítulo 3, y desde el versículo 8 dice la escritura: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y aún preguntas, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con toda maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Pruébeme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá. Y no les destruirá. Repito, reprenderé también por ustedes, y escuche la expresión, también por ustedes al devorador, y no les destruirá, no les destruirá, no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril. Dice el Señor de los ejércitos. Todas las naciones les dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 13. Sus palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿en qué hemos hablado contra ti? Pues han dicho, por demás es servir a Dios. Escuche, pues han dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Hemos visto que los soberbios son felices. Hemos visto que los soberbios son felices. Que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada.
Entonces, los que temían al Señor hablaron entre sí. El Señor escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Recuerde que el pasaje de Malaquías en el capítulo 1, verso 6 decía, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Versículo 17. Serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe, les perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios quiere hacer claridad justamente de lo que se trata servirle a Él. Hemos comenzado esta serie y por reiteradas ocasiones, y esta no es la excepción, en el pasaje aquel en el que el Señor Jesús nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, o propiamente dicho, como sustrajimos el nombre propio que el Señor Jesús utiliza en ese pasaje de Mateo y de Lucas, no pueden servir a Dios y a Maamón, o sea, el Dios de las riquezas. En Mateo capítulo 6, el verso 24 dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas, no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque dice, o amarás a uno y odiarás a otro, amas a uno y desprecias al otro. No hay un punto medio. Recordemos que hemos visto por la palabra de Dios que el Señor Jesús es claro en sus expresiones, en la exposición de su verdad. Él dice, o bien frío o bien caliente, pero no hay punto medio en él. Se ama a Dios o no se lo ama, se sirve a Dios o no se le sirve. Y aquí hay una situación en que el pueblo de Dios se estaba levantando de manera mordaz en contra del Dios eterno. Y es que habían hablado en contra del Señor. El verso 13, el Señor dice, ustedes han hablado contra mí palabras violentas. ¿Y qué es lo que habían dicho? Porque ellos, según el mismo Dios, dice que ellos se están justificando diciendo, nosotros, ¿en qué hemos hablado contra ti? El verso 14 dice, ustedes han dicho, por demás es servir a Dios. Empecemos a mirar este aspecto que lastimosamente es algo que se ha imitado por los siglos, que ese mal ejemplo ha sucedido a las generaciones y muchos han optado lastimosamente por este endurecimiento de corazón y se han ido tras lo que no aprovecha, se han ido a adorar a Maamón, al Dios de las riquezas, a servir a las riquezas. Como lo decíamos en la anterior entrega, dice primero de Samuel en el capítulo 2, por allá en el verso 9, si bien recuerdo, en adelante, el cántico de Ana dice que los fuertes fueron avergonzados y dice que terminaron alquilándose por pan. Entregaron su vida. Y mire cómo es el término que utiliza la Biblia, alquilándose por pan. Toman su vida en sus propias manos sabiendo que Jesús ya nos la compró a precio de sangre. O no es que nos la compró, se la compró al diablo, porque literalmente nuestra alma no estaba en las manos de Dios y mucho menos en la nuestra. Entonces, por precio de sangre fuimos comprados, dice la Biblia, y que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que fuimos extraídos, dice 1 Corintios 12, de cómo seguíamos a los ídolos. 1 Corintios capítulo 12 dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir en la que seguíamos a los ídolos. Ahora, sígame, por favor. El Señor Jesús está presentando el seguir a la riqueza como un ídolo. La palabra de Dios también lo afirma en Colosenses, que la avaricia es idolatría. Ya lo hemos visto en mensajes anteriores, lo quiero tomar para tenerlo en contexto por el tema que vamos a tratar hoy. Entonces la gente tenía este pensamiento, ¿de qué sirve servir a Dios? O sea, la gente prefiere servir a las riquezas porque, entre comillas, ve que hay mejores frutos en eso. Porque es palpable, porque yo hago lo que tengo que hacer por dinero, me alquilo por pan, tomo mi vida como si fuera mía y la alquilo. Recuerde que el Señor Jesucristo habla de que ese no es el plan suyo. El Señor dice, miren las aves, miren los lirios,
Ellos no trabajan, no hilan, y Dios los alimenta. El Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando el Señor dice las demás cosas vendrán por añadidura, está haciendo referencia a que Dios se encargará de eso. Por eso el pasaje dice también en Mateo capítulo 6, que ya lo leímos, dice, no se angustien porque van a comer, porque van a beber, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Él dice, busquen el reino, lo demás es añadidura. No dice busquen las añadiduras, dice busquen el reino y su justicia. En la anterior entrega estuvimos hablando al respecto de lo que es la justicia. ¿Se acuerda que Juan no quiso bautizar al Señor Jesús y el Señor le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, que haga y debo hacer, dijo el Señor Jesús, todo lo que me corresponde hacer? Eso es justicia, hacer lo que debo hacer para que venga sobre mi vida lo que Dios ha destinado que venga por justicia. Justicia es darle a cada quien lo que corresponde, lo que le corresponde. Entonces, la justicia de Dios sobre mi vida me justifica, me hace declarado justo, no como si fuese un cumplidor total de las cosas, porque eso significaría, ahorita voy a explicar, bueno, no va a ser el tema de hoy, pero solamente quiero traer a luz esto, porque hay gente que se confunde con lo que significa la justificación de Cristo sobre nosotros. Cuando somos declarados justos, significa que ya el Señor nos ha perdonado, que son quitados todos nuestros pecados, nuestros delitos, dice la Biblia, fueron clavados en la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria, y ya no somos declarados culpables, pecadores. Ya el Señor nos ha rescatado y nos ha declarado justos. Pero mantener esa línea de justicia, de caminar en justicia, es lo que el Señor Jesús nos está diciendo cuando afirma, busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, si yo no sigo la justicia, es decir, si no hago lo que debo hacer, ya dejo de ser justo aunque el Señor me haya justificado. Yo sé que hay muchos pensamientos de algunas personas que manejan otras doctrinas que dicen que la salvación no se pierde. Inclusive se atreven a afirmar que los que decimos que la salvación se puede perder son personas que piensan que la salvación entonces es por obras, como los católicos, porque si la salvación no es por obras, entonces puedo decir que Jesús realmente me salvó completamente y no importa lo que yo haga. Inclusive se atreven a decir, en estos días estaba escuchando, bueno, no, vi un titular solamente sobre un pastor que se suicidó. Y el titular decía, los pastores que se suicidan se van al cielo, y él decía que sí, porque ya el Señor lo salvó y la salvación no se pierde. No importa lo que hagan, no se pierde, no se pierde. Eso es una doctrina fatal, habla de la predestinación, una doctrina terrible y fatal, porque le enseña a la gente que haga lo que quiera, no se preocupe, que ya usted fue salvo. Dios lo escogió para salvación y no hay manera que usted se pierda. Eso enseñan ellos. Y si se fue para el mundo, entonces se perdió, y es porque no era escogido, porque Dios no lo había escogido para salvación, porque Dios tiene escogidos a unos cuantos, Tin, Marín, Dedo, Pingüe, Cucaramácara, Títere, fue usted nomás y nadie más, y si se perdió es porque no era. Esa es la doctrina de ellos. Pero la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, bueno, no quiero extenderme sobre esto, solamente les voy a dejar este texto. Si el justo con dificultad se salva, el justo fue declarado ya justo, porque dice con dificultad se salva, no que no teníamos que hacer nada para alcanzar la salvación. No, es que nosotros no alcanzamos la salvación por obras, el Señor nos dio la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nadie puede ser declarado justo. Él nos declara justos, nos limpia, y ahora lo que tenemos que hacer es perseverar en la justicia. Ya no justifico y tenemos que perseverar en la justicia. Eso significa hacer lo que debo hacer para mantener esa justificación, o si no la pierdo. El justo con dificultad se salva. Ahora bien, hay que hacer lo que debemos hacer. Cumplamos toda justicia, el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Dios dice, hagan lo que tienen que hacer, lo que yo les digo que hagan, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando. Y eso no está en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo fue el que lo afirmó, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando. Para que pueda venir del cielo mismo la bendición y el favor de Dios. El pueblo de Dios estaba haciendo algo aquí en Malaquías. No estaban honrando a Dios.
Es decir, no estaban haciendo lo que debían hacer, por tanto, no estaban recibiendo lo que debían recibir. No había justicia. Haces lo bueno, por justicia te viene lo bueno. Ellos pensaban y cogieron por deporte hacer lo malo, pensaban que no les iba a pasar nada y como lo dice acá, ellos pensaban que Dios no iba a hacer nada. A los malos, en el versículo 15 dice, hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que intentan a Dios y no les pasa nada. Esta gente estaba endurecida de corazón y decía, mire, la gente que no teme a Dios, ni honra a Dios, ni mucho menos diezma, esa gente se gasta todo en borracheras, en fornicación, en prostitución, en mil cosas, y les va bien, prosperan. Entonces ellos dijeron, pues ¿para qué lo hacemos nosotros? Dios les dice, ustedes están diciendo de qué sirve, de qué vale servir a Dios. Más bien sirvamos al dinero. ¿Por qué? Ellos no lo dicen así, pero más bien toman ese camino, que es dejar de servir a Dios. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor dice, voy a mostrar la diferencia entre los que sirven mi nombre y los que no. Los que no le sirven, créame que no le sirven a nadie, no es que no le sirvan a nadie más, literal le sirven al dinero. O le sirves a Dios o le sirves a las riquezas, al dinero mejor, porque no es riquezas, es al dinero. Hay gente que le sirve a 1000 pesos, créame. Hay gente que adora el billete de menor denominación. Porque la avaricia no tiene que ver con cuantías, sino con posesión. Si tiene muy poquito, pero esa es toda su posición, lo acapara. Lo toma como su Dios, su ídolo, así se aferran los idólatras a los ídolos. Mire cómo dice el Salmo 115, la Biblia dice que iguales a ellos son los que sirven a los ídolos. Dice la Biblia que ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y luego dice, iguales a ellos son los que los sirven, le hace el Salmo 115. Por eso hay gente que no ve, que no entiende, que eso es terrible. Por eso el Señor tiene que aclarar y tiene que venir a intervenir de una manera tan drástica para aclararles cómo es el asunto, que eso es terrible. Les dice malditos con toda maldición, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes, Méndez? Malditos con toda maldición, ¿por qué? Porque me han robado, dice Dios. La gente estaba diciendo, ¿de qué sirve servir a Dios? Si no, a esa gente que deshonra a Dios, no le pasa nada. Y Dios dice, oiga, le voy a poner este asunto claro. Pruébeme para que eviten la maldición y más bien provoquen la bendición. Pruébeme. A ver si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y aquí hay un asunto. Y luego Dios dice, ustedes piensan que a la gente que hace lo malo no les va a pasar nada. Yo les digo, si ustedes hacen lo correcto, yo voy a ser su escudo. Salmo 3.3, escudo es el Señor alrededor de mí. En Job capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos cómo Dios cercó y protegió, como dice la misma escritura, a él y a Job y a todo lo que él poseía, a él y todo lo que él poseía de un cerco, de protección. La Biblia dice que Dios lo protegió, a él y todo. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 28, en bendiciones de la obediencia, porque en Deuteronomio 28 también están las maldiciones de la desobediencia. Dice, bendito será tu casa, tu arteza de amasar, tu vaca, tu siervo, tu esclavo, todas tus cosas, bendito. ¿Por qué? Porque Dios lo protege. Pero Dios dice, si hacen lo que deben hacer, yo reprenderé también por ustedes, no solamente abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre ustedes. Escucha, esta es la gran diferencia con el impío. Dios dice, lo que yo derramo es bendición. No es que Dios dé riquezas en sí misma, sino que Dios da el poder, dice Deuteronomio 8, para adquirir las riquezas. La bendición del Señor es la que enriquece. La verdadera riqueza se obtiene desde la bendición de Dios, porque hay riquezas, la Biblia dice que la bendición, la prosperidad del necio lo echará a perder. Significa que hay riquezas que no tienen bendición. Por eso lo dije en la anterior entrega. Hay gente que no está bendecida, solamente está aportando temporalmente añadiduras, cosas de este mundo que le fueron dadas para ser probados, para ver lo que hacen en el tiempo de escasez, en el tiempo de prueba, para ver si Dios les puede confiar más.
Entonces Dios dice, les reprenderé por ustedes al devorador para que no les destruya, para que no. Esto es Dios el que está hablando. O sea, si alguien quiere oponerse a lo que Dios dice, créame, está perdido, brother, está perdido. Si Dios dice, yo reprenderé por ustedes al devorador para que no les destruya el fruto de la tierra y la vida en el campo y tampoco sea estéril. Pues, hermano, ¿qué podemos hacer? Esa es la realidad bíblica. Dios está hablando, Dios está diciendo que el destructor, el devorador va a destruir. Y Dios dice, yo voy a hacer algo para que eso no pase. Ustedes creen que al malo no le pasa nada, que ellos prosperan. No lo han visto bien. Por eso el pasaje sigue diciendo en el versículo 16 que Dios escuchó esto y escribió un memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Dios está diciendo, bueno, vamos a poner en lista a los que temen y honran mi nombre. Los que no siguen ese pensamiento de que, tranquilo, vivamos como mundanos, que no pasa nada, eso no se deje meter cuentos. Y el versículo 17 dice, serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos, para que en el día que yo actúe, los perdonaré. ¡Wow! La Biblia dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Creo que eso está en Santiago, si bien recuerdo. Cuando fuere tiempo. La Biblia dice en el Salmo 105 que José fue puesto en la cárcel fue puesta su persona. Es una versión boyacense que dice así. En la cárcel fue puesta su persona. El Salmo 105, versículo 16 dice, trajo hambre sobre la tierra. 105:16, trajo hambre sobre la tierra, cortó todo sustento de pan, envió un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Mira quién fue el escogido de Dios y cómo vivió. Fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Hola, es su persona. Versículo 19, hasta la hora en que se cumplió su palabra, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho del Señor lo probó. La prueba tiene un tiempo. Y dice la Escritura que hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho del Señor lo probó. El dicho del Señor, es decir, la palabra de Dios. José era el caudillo, el libertador de todo el pueblo de Israel y lo puso en una posición magnífica a ser el segundo en el imperio de Egipto. Y dice la Biblia que cómo Dios lo envió en la cárcel, en una aflicción tremenda. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba probarlo. Hasta tanto él no estuviese formado y no podía recibir esa posición. Porque si no tenía el corazón formado, le aseguro va y estrangula a los hermanos que lo vendieron a los madianitas y lo pusieron en el pozo. Necesitaba ser formado. Dice que hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho del Señor lo probó. Versículo 20, envió el rey y lo soltó. El Señor de los pueblos lo dejó ir libre. Está hablando de Faraón aquí. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Aunque habla de Faraón, realmente sabemos que Dios fue el que dio la orden. Versículo 22, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a los ancianos sabiduría. Después entró Israel en Egipto. Bueno, el asunto es que, mire que hay una hora en que se cumplió su palabra. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo. Y el Señor dice que Dios va a guardar, va a ser un memorial de los que le honran y le temen para que cuando Él actúe, cuando Dios actúe, ¿cómo va a actuar? Trayendo la maldición. Malditos serán con toda maldición, sobre justos y sobre impíos. La Biblia dice que la ruina de los impíos cuando llegue va a ser algo terrible. No temerás a la ruina de los impíos cuando llegue, dice Proverbios. No recuerdo si es el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Le hace todo Proverbios. Dice,
Bueno, ya está muy fácil hoy por la concordancia en las Biblias digitales. Usted simplemente coloca ruina a los impíos cuando llegue, o simplemente busque cuando llegue, y lo encontrará ahí en Proverbios, o si no en Salmos, si bien recuerdo. No vamos a temer a la ruina de los impíos cuando llegue, dice la Escritura. El asunto es que si me pongo a buscarlo aquí me va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo. Ya lo encontré, Proverbios capítulo 3, versículo 25. No tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue. O sea, los que dicen que a los impíos, a los que viven como mundanos, no les va a pasar nada, son los hombres. Pero Dios dice en su palabra, la misma palabra que probó a José, dice que la ruina de los impíos va a llegar. A los impíos solo les viene ruina. Pero Dios tiene un memorial. ¿Se acuerda que Hebreos dice que Dios traerá a la memoria nuestra, en Salmo 20 dice que Dios traerá a la memoria nuestras ofrendas? ¿Se acuerda que Hebreos dice que Dios habla por la memoria, por la ofrenda de Abel, que extrae a la memoria delante de Dios? Y que habla por su ofrenda, que Abel habla por su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios tiene un memorial de los que le honran. Y aquí no lo saquemos de contexto porque Dios está hablando de diezmos y ofrendas. Ese es el contexto. Y Dios dice, este memorial donde están estas personas escritas, los que honran a Dios, dice que serán especial tesoro en el día en que yo actúe. Cuando Dios actúe es la hora que le llega a los impíos la ruina y a los justos la bendición. Dios dice, pruébeme. ¿Usted cree que Dios miente? Lo que pasa es que la gente no sabe esperar ni confiar en el Señor. Vamos a leer ahorita un salmito. El 119, vamos a leer un salmo que nos muestra que tenemos que aprender a confiar en el Señor y no poner la mirada en la gente mala que se desvía. Porque Dios dice acá, yo los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve, no al que sirve a mamón, no al que sirve al dinero, no al que se alquila por pan. Ahora verán, el día que yo actúe, en la hora que se cumpla la palabra, en la hora verán y se cumplirá. Pero hay gente que se cansó de esperar. Así le pasó al pueblo de Israel. Dios mandó a Moisés que subiera al monte para dar las tablas de la ley y la gente se desesperó y se volteó a la idolatría. Le dijeron, ¿y ese Moisés qué? Que nos sacó de la tierra buena donde estábamos viviendo en Egipto y nos trajo a morir acá, ¿qué pasa? Se fue y se perdió, ya lleva días que no aparece. Le dijeron a Aarón y le dieron sus alhajas, a él sí le dieron, porque la gente le da el dinero a la lotería, le da el dinero al chance, le da el dinero a las pirámides, le da el dinero a cualquier cosa que aparezca en el mundo para hacer ídolos, ¿sí? Tengo esta inversión, tengo este proyecto, tengo esto, sus planes. Y Dios puede bendecir y prosperar tus planes, sí, pero si no están en Dios, si no tienes, como lo dije en la última ocasión, busquen el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Si no buscas el reino, lo que tienen no es añadidura. No es añadidura de Dios, no viene de Dios porque no es la justicia de Dios la que te lo trajo. Lo has obtenido por tus propias fuerzas o peor aún, y ese es el tema de hoy, te lo dio el diablo. Y veremos que así es, así es. Lo vamos a ver hoy, no se preocupe. Así nos demore 2 horas. Algunos dijeron, ¿qué? ¿Y por qué no deberíamos aprender mensajes de vida para recibir vida y abundancia, no? El asunto es que, así como cuando usted le reza a un ídolo, eso dice la Escritura en Oseas capítulo 6, cuando usted le rinde culto a un ídolo, dice que el ídolo le responde para que siga adorándolo, para que siga creyendo en él, ¿sí? Entonces, si no se sigue el camino de Dios, sino el camino del servicio al dinero, por eso decía Malaquías, yo perdonaré como al hijo que lo sirve, no al que sirve al dinero. El que sirve al dinero, pues va a recibir una recompensa del dinero, pero el diablo nunca da nada gratis. Y cuando digo el diablo lo digo categóricamente porque así lo dice la Escritura y lo veremos en un momento. Entonces, dice, entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice la Biblia, después de esta situación, es que algunos se darán cuenta de la diferencia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos al Salmo 37. Voy a leerlo súper rápido. No me voy a detener. No me voy a detener mucho, porque es un salmo bastante extenso. Son 37, creo.
Bueno, no lo vamos a leer todo. Eh, son 40 versículos. Pero solamente en lo que es pertinente a esta enseñanza voy a detenerme. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. Escuche, malhechor, que mal H, o sea, ha hecho un mal, ¿ok? Hace mal. Ni tengas envidia de los malhechores. ¿Tienes envidia de los malhechores? Esos impíos degenerados que andan en esas camionetotas y yo ando en dos pies, dicen algunos. No te impacientes, no te impacientes. ¿Sabe qué significa impacientarse? Dije que no me iba a detener, ¿no? Impacientarse es correr, acelerarse, afanarse, no esperar en el Señor. La Biblia dice que los que esperan en el Señor, serán bendecidos. Aquí lo dice al final en el versículo 34, si bien recuerdo. Proverbios, my God, ¿dónde está eso? Proverbios 19, 2. Justamente por los acelerados, los que no esperan en el Señor, dice de esta manera, Proverbios capítulo 19, versículo 1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad. O sea, está en pobreza, pero no por siempre la va a estar. Porque mientras tanto camina en integridad, el Salmo 16 que ya vimos en otras entregas dice que Dios, la complacencia de Dios está en el íntegro, ¿ok? Y luego veremos en Santiago que al íntegro, al que está completo, al que no está desintegrado, el que no tiene el alma doble partida, es el que recibirá algo de Dios, porque el otro no recibirá nada de Dios, porque está fragmentado, porque tiene su pie en la idolatría al dinero y su pie supuestamente en el Señor, pero no hay punto medio, o estás o no estás, adoras a Dios o no lo adoras. Es mejor el pobre que camina en integridad que el fatuo de labios perversos, que el necio de labios perversos. De labios perversos, ¿por qué? Porque mire lo que decían en Malaquías, de nada sirve servir a Dios. Llevo 10 años, 5 años, tantos meses sirviendo a Dios, honrando a Dios, fielecito y no pasa nada. Y los impíos prosperan. Se te ha endurecido el corazón. Pídele a Dios tener un corazón noble. Versículo 2. La insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra el Señor. La insensatez del hombre tuerce su camino. Perdón, estoy leyendo el versículo 3. Me salté el versículo 2. El alma sin ciencia, sin conocimiento, no es buena, y aquel que se precipita peca. El alma sin conocimiento no es buena, y el que se precipita, el que se acelera, el que hay que hacer algo, que tenemos que hacerle, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Confíe. Siga honrando a Dios, porque a la hora que Dios actúe, o le viene ruina y maldición, la prosperidad de los la ruina de los impíos cuando llegue, o la bendición de Dios, y no le dañará a la vid el devorador. No se apresure, no se precipite. Donde quiera que esté, usted dice, pero es que yo no estoy en la condición, yo no veo nada. Serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. No es tanto la localidad, no es tanto en lo que tú estás haciendo, es la persona. Bendito tú en la ciudad, donde quiera que estés, bendito tú en el campo. No es el lugar, es la persona. Procura la bendición de Dios. El Salmo 1 dice, todo lo que haga prosperará. ¿Me entiende? ¿Me entiendes? Méndez. Es la bendición de Dios la que te da la que te da el favor. Entonces, el que se precipita peca. Y luego ahí sí viene, la insensatez del hombre tuerce su camino. Por insensato se van haciendo lo que quieren hacer, es que eso no funciona. Papá, Dios me dijo que no hay que diezmar, claro. Tuerza su camino y dice, y luego se irrite su corazón contra el Señor. Tenga esto presente, de que luego se irrita el corazón contra Dios, porque vamos a ver el sustento de este versículo en el Nuevo Testamento. Se lo empiezo a decir desde ya por si de pronto no alcanzo, porque el tiempo está corriendo, pero volando impresionante. Primera Timoteo capítulo 6 dice que
que raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, venga, voy a traer esto de una vez porque si no se me pasa y tal vez no me da el tiempo. ¿Se acuerda que en Hebreos capítulo 12 dice, mire que no haya entre ustedes ningún fornicario y profano como Esaú, que por un plato de comida, de lentejas, vendió su primogenitura, negoció con lo que no debía negociar, con lo sagrado, por eso le dice profano. Dice, miren que nadie, que no haya entre ustedes, que no brote entre ustedes ninguna raíz amarga, o sea, que termine produciendo una planta amarga y frutos evidentemente amargos. Ojo, que mientras estamos extendiendo raíces, las cosas no se ven como van a ser, pero más adelante van a producir frutos amargos. La ruina de los impíos cuando llegue va a llegar si eres un impío, si eres un idólatra y si eres un avaro. Es mi deber decírtelo. Así que no juegue con Dios, no deseche al que habla. Tema a Dios y apártese del mal. Tema, no se apoya en su propia prudencia. Dios va a hacer diferencia, no quedará impune. Dios va a hacer diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. ¿Sirves a Dios o no lo sirves? ¿Sirves al dinero y desechas a Dios? Eso es así. Entonces, dice que no brote ninguna raíz de amargura que contamine a muchos. Y cuando dice contamine a muchos, es porque lastimosamente es así. Porque muchos empiezan a seguir ese camino de libertinaje y créame, cuando una persona se empieza a alejar de Dios, en lo económico, empieza a deshonrar a Dios, le empieza a ir mejor por un tiempo, escúcheme, porque es así, se lo voy a mostrar bíblicamente, le empieza a ir bien por un tiempo para que siga en ese camino de desobediencia. Y dice, ay, se da cuenta, ya tuve un respiro. Ellos nunca van a decir, el diablo me prosperó, jamás lo van a decir, pero van a decir, se da cuenta, yo que estaba dando toda esa platica, ahora sí ya tengo para pagar este sueñito, ya pude comprar tapeticos que yo siempre anhelé y no pude comprar los tapeticos, las cortinitas, qué sé yo. La Biblia dice que el día del juicio los ladrillos de nuestra casa van a hablar delante de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, luego veremos eso. Entonces, cuando dice que no brote ninguna raíz amarga, que es y representa la actitud de Esaú, que fue un profano, no le dio trato a lo sagrado. Lo que es de Dios no lo trató como si fuera, como realmente se debe tratarlo de Dios. Por eso dice la Biblia que raíz de todos los males, Esaú, que no brote ninguna raíz amarga. Una raíz amarga significa que lo que va a producir es un árbol amargo y sus frutos van a ser amargos. Sus frutos van a ser amargos. ¿Por qué el árbol va a ser malo? Porque se empieza a endurecer contra Dios. Mire cómo está diciendo ese pueblo. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿De qué sirve servir a Dios con nuestras ofrendas? ¿De qué sirve? Y por eso dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Atormentados. Yo no sé qué entiende alguien por atormentarse, pero eso, por un poquito de sabiduría y de entendimiento, debería darnos temor y decir, no me apoyo en mi propia prudencia, más bien me aparto del mal y sigo la verdad. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Se desviaron de la fe. Créame que como lo dije en algún momento, si raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados de muchos dolores. Alguien puede tener un dolor por haber tenido una pérdida de algo material, pero créame que peor que eso es extraviarse de la fe. Extraviarse de la fe no necesariamente significa que te vas al mundo y que te vas a meter en el mundo de la drogadicción y del alcohol. No necesariamente. Algunos por juicio peor van a llegar a una condición peor. Porque la Biblia dice que cuando un espíritu sale del cuerpo, va y toma 7 espíritus peores que él y luego dicen, volvamos a mi casa de donde salí. Y dice que vienen y entran y aquel estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. La cuestión es que el demonio puede entrar. La única manera que el demonio puede entrar es cuando ya se ha ido el Espíritu Santo. Entonces imagínese cómo un poco de levadura fermenta toda la masa. La casa estaba desordenada y vacía, dice allí la Escritura. Es decir, perdieron el Espíritu.
empezaron a apartarse y luego viene a estar en una condición peor, terrible. Pero algunos no necesariamente se les va el espíritu, pero son guiados a sectas de error, a iglesias de error, y como dijo el mismo Señor Jesucristo, a esos fariseos hipócritas les dijo: ustedes recorren el cielo y la tierra para buscar seguidores, y cuando los hallan, los hacen 2 veces más hijos del infierno. Tengo un mensaje que se llama así, hijos del infierno. No le he predicado porque el solo título ya asusta a la gente, imagínense, pero así se llama, hijos del infierno. Y los hijos del infierno no son esos satanistas por allá, esos punqueros que andan así tatuados y llenos de rock pesado y de una fisionomía que los distingue como satanistas, que se ponen implantes de cuernos y piercings y un poco de cosas. No. Aquellos hijos del infierno que el Señor Jesús se refirió eran seguidores de una religión supuestamente al Dios del cielo. 2 veces más hijos del infierno que ustedes, les dijo el Señor. Gente, entre comillas, inocente, que vienen llegando a la iglesia y no los dejan entrar, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque siguen doctrinas de error. ¿Por qué? Porque ellos siguen la avaricia. Eso dice la Biblia. Siguiendo la avaricia serán arrastrados detrás y harán mercadería de la fe. ¿Por qué? Por juicio de Dios. Porque aunque son nuevecitos, están yéndose detrás de esas doctrinas donde solamente les hablan de dinero, porque eso es lo único que quieren. Siguen el dinero, aman el dinero, son idólatras y van a terminar allá. Créame, van a terminar allá. Pero tú, sé prudente y desiste, dice la Biblia. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. Creo que no me vuelvo a detener más aquí. Porque como la hierba serán pronto cortados. ¿Se acuerda de Mateo capítulo 6? Como la hierba serán cortados. ¿Quién es el que viste la hierba? Dios la viste así, dice Mateo capítulo 6. Pero mire también Dios qué hace con la hierba. Hay una hierba que Dios no la va a dejar. Es la cizaña, la va a cortar. No tengas envidia de ellos. Serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ojo con esto. Habitarás en la tierra. Ya habíamos hablado de eso en Deuteronomio, en los primeros mensajes. Recuerde lo que Dios decía. Tengan mucho cuidado, que la tierra a la cual van a entrar a poseer no es como donde salieron de Egipto, donde regabas tu semilla, plantabas con tu pie, es decir, tú eras el que te sustentabas a ti mismo. Ahora no. La tierra en la cual vas a entrar es tierra de montes y de vegas, que bebe la lluvia del cielo, sobre la cual Dios cuida y vela sobre ella. Dios siempre lo dijo: mire, yo soy el que velo, yo soy el que viste los lirios del campo, yo soy el que alimenta las aves de los cielos, siempre. Ahora usted tenga cuidado con no tratar la tierra en la cual entró a poseer como la tierra donde salió, no viva como un mundano. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesús dice: ¿por qué se angustian en lo que van a comer, en lo que van a vestir? Lucas capítulo... ¿Qué dije? 22 es. 12. Lucas capítulo 12. Mire lo que dice el Señor después del versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto les digo, no se angustien por su vida, qué van a comer, ni por el cuerpo, qué van a vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensas, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Verso 25. ¿Quién de ustedes podrá con mucho angustiarse añadir a su estatura unos centímetros? Y si no pueden aún lo que es menos, ¿por qué se angustian por lo demás? Mire, Dios a veces permite que lleguemos a esos niveles para que entendamos que no es así, no es que por mi propia fuerza, nadie será fuerte por su propia fuerza, dice 1 Samuel capítulo 2, en el mismo pasaje donde dice que unos se alquilan por pan. Porque ahí en ese mismo pasaje, léalo, dice: aún en Dios, aún la estéril da a luz 7 veces, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu. Dios dice: pruébeme, Dios santo, que Dios nos dé sabiduría. Consideren los lirios, cómo crecen, versículo 27, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, verso 28. Y si así viste Dios la tierra que veis en el campo, y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer ni lo que han de beber, escuche, ni estén en ansiosa inquietud. El que se apresura peca, ¿se acuerda? Ni estén en ansiosa inquietud. Inquietud significa que no están quietos. Isaías capítulo 30 dice: su fortaleza sería estarse quietos. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor, dice el Salmo.
El que se apresura peca. Verso 30. Porque, ojo con esto, Lucas 12:30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Todas estas cosas buscan la gente del mundo. Subráyelo, téngalo presente. La gente del mundo busca una cosa, la gente del reino busca el reino. La gente que se inquieta es la gente del mundo, la gente que busca eso es la gente del mundo. Entiéndalo, Señor Jesucristo, entiéndalo. Dios diseñó esto para golpearnos la cabeza y voltearnos la cabeza, para hacernos entender que no es como en el mundo. La tierra donde entramos a poseer no es como en el mundo, no es como en Egipto, donde regamos con nuestro pie, plantamos nuestra semilla. Volvemos a lo mismo, ¿entiendes que no es así, Méndez? La gente del mundo es la que se afana por esto, pero su Padre sabe que tienen necesidad de todas ellas. Busquen más bien el reino de Dios y su justicia y todo esto va a ser añadido. Dios dice, eso va a ser añadido cuando busquen el reino. Cuando busquen el reino. Pero la gente del mundo también alcanza a obtener eso y no se lo dio Dios. Pero hay gente de iglesia que vive como gente de mundo y hace las cosas como el mundo porque no confían en Dios. Y dicen, ¿para qué sirve servir a Dios? ¿Para qué? Esos pesitos me sirven. Ese dinerito me sirve para cosas que yo tengo planeadas. Deuteronomio 28:10 dice, voy a destruir las obras por las cuales me habrás dejado. Volvamos a Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Tú eres el que hace? La gente del mundo es la que hace. Confía en Él y Él hará. Pruébeme ahora en esto, dice el Señor. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Exhibirá tu justicia. El Señor Jesús le estaban impidiendo hacer lo que tenía que hacer y el Señor Jesús le dijo a Juan, me es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Entiendes, Méndez? Bueno, no le dijo Méndez porque Juan no era Juan Méndez, pero le aclaró y él entendió y se lo permitió. Exhibirá tu justicia, exhibirá tu justicia. ¿Cuál tu justicia? La de Dios sobre tu vida. Mire lo que dice el Salmo 80 ahí. Dame un segundito. Salmo 80. Yo le dije que no me iba a detener el pasaje, pero dejemos que Dios se detenga donde Él quiere detenerse. La Biblia dice que el campamento de Dios avanzaba al mandato de Dios y al mandato de Dios acampaba. Donde Dios decía que se movían, allá se movían. Donde Dios decía que se detuvieran, ahí se detienen. ¿Usted cree que yo tenía estos versículos preparados para hoy? El Salmo 37 me lo acabo de poner el Señor en mi corazón. Y este Salmo 85 también me lo pone el Señor en este momento. Entonces vamos a seguir la dirección de Dios. Algunos dirán, pero casi no avanzamos. Mire, mientras estemos en la presencia de Dios, aunque estemos acampados, estamos avanzando en las líneas o en las esferas celestiales, créame. Salmo 85, versículo 11. La verdad brotará de la tierra. Recuerde que decía, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Y el versículo 3 decía, confía en el Señor, haz el bien y te apacentarás de la verdad, de la verdad. Por eso el Salmo 85 dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Escuche, la justicia. Dios es nuestro sol de justicia, dice Malaquías. La justicia mirará desde la tierra. ¿Cómo mira? El memorial. Dios, el día que actúe, Dios dirá, venga, ¿dónde están? Los que están en este memorial, los que me sirven, los que no sirven a Baal. Dios traerá a la memoria todas tus ofrendas. ¿Por qué va a traer a la memoria las ofrendas? Porque están escritas en un memorial. Y Malaquías lo dice porque habla de finanzas, diezmos y ofrendas. Versículo 12. El Señor, Salmo 85, 12. El Señor dará también el bien. El Señor dará también el bien. Dios va a actuar. ¿Por qué dice dará también el bien? Porque también dará el mal. La ruina de los impíos cuando llegue, bueno, de aquí dejemos obrar a Dios, que el Señor nos guíe. De aquí vamos a ir, antes de seguir en Salmo 37, vamos a ver por qué este pasaje dice que Dios también dará el bien, porque también da el mal. Ya vamos a verlo, denme un momento. Versículo 12, el Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Nuestra. A algunos no les va a dar el bien. ¿Se acuerda que Dios dice en el Salmo 2 que Dios les hablará en su ira? Que el Hijo les hablará en su ira.
porque llegará un momento. Espera en el Señor. Nuestra tierra dará su fruto. La nuestra. ¿De quiénes? De aquellos que hemos esperado y confiado en Dios y hemos hecho lo que Dios dice que hagamos. No se desespere con motivo del que prospera en su camino, comenzaba diciendo el pasaje. La justicia, versículo 13, la justicia irá delante de él. Es decir, en todo lo que Dios actúe, lo hará en justicia. El proceder de Dios será conforme a la justicia, para darle a algunos ira y maldición y a otros bendición y justicia, y justificación, o bendición y prosperidad. Dios dice, pruébeme a ver si no abro las ventanas. Dios va a abrir la ventana de los cielos para unos, y a otros les va a cerrar la puerta en la cara. En serio, porque Dios va a actuar. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Este es un salmo mesiánico. Jesús es el camino, sus pasos nos pondrá por camino. Jesús, ¿cuáles son tus pasos? Mirémoslos. Es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer para que se cumpla la justicia. Ya hablamos sobre eso. Primero de Samuel, no pierda por favor Salmo 37. Primero de Samuel capítulo 2. Bueno, nunca me imaginé que íbamos a llegar a estos pasajes hoy, pero bueno, vamos avanzando al paso que debemos avanzar. Primero de Samuel capítulo 2. Insisto y le recuerdo a algunos que ya lo saben y a los que no lo saben, que debemos tener un poquito de entendimiento en lo más elemental, porque dice la Biblia que no se debe hablar mal de nuestro bien. Y si estamos estudiando las Escrituras y debemos ser conocedores de las Escrituras, no podemos decir Primera de Samuel, empezando por eso. Eso es algo muy elemental que alguien manifiesta como que no es conocedor ni siquiera de lo más elemental de la Escritura. Hay gente que ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Escritura. Decir Primera de Samuel es equivocado, Primera de Reyes es equivocado. Usted puede llamar a las cartas primera, porque son en femenino las cartas. Estos son libros, el libro es en masculino. Primero, primer libro de Samuel, primer libro de Crónicas, primer libro de Reyes. Las cartas sí es Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera Tesalonicenses, etc. ¿Okay? Primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 1. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. El día que Dios actuó, aquí está hablando Ana. Ana, una mujer que era humillada, que pasaba mucha humillación, que no tenía hijos, estaba siendo probada, y lo único que ella quería es un hijo para Dios. Quería honrar a Dios, honra a Dios. Estaba escrita en el memorial de Dios, de las bendiciones de Dios, porque ella lo único que quería es tener un hijo para que él le sirviera a Dios. Y Dios le dio un hijo. Y no solamente le dio un hijo, Dios le prometió que le daría otro en lugar del hijo que sembró, porque siempre hay recompensa de parte de Dios. Y ella dice, versículo 2, no hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquen las palabras de orgullo y altanería. Mire lo mismo que está pasando en Malaquías. Porque es que el orgulloso y el altanero siempre estará pronunciando algo. No, yo no, este mes no vamos a honrar a Dios, este año no vamos a honrar a Dios, esta vida no vamos a honrar a Dios, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Palabras de altanería. ¿De qué sirve? Yo no he visto nada. Es que no, eso, algo tiene que estar mal. Los que menosprecian los días de las pequeñeces se perderán la bendición, créame. Claro, el que no es fiel en lo muy poco, ¿cómo va a ser fiel en lo más? Porque Dios no le puede dar más. No multipliquen las palabras de orgullo y de altanería, cesen las palabras arrogantes de su boca, porque el Señor es Dios que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones. Justicia. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Ya lo leímos. Verso 4. Los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. ¿Quién es un débil? Aquel que le confía a Dios su vida. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Los saciados se alquilan por pan. ¿Usted cree que ya está saciado? ¿Usted cree que ya la hizo? ¿Usted cree que ya encontró la bendición? No, papá. La bendición de Dios es una cosa portentosa que muy pocos en este planeta lo han visto. Muy pocos, porque la mayoría son idólatras. Esta serie va a durar mucho tiempo, créame. Y esto es principio de formación del corazón para que Dios pueda honrarnos, porque Dios honra a los que le honran con la riqueza. Porque créame
que Dios tiene que formar el corazón, porque este don de las riquezas, a quien Dios da riqueza, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, que a quien Dios le da riqueza, porque es un don, también le da el poder de disfrutar de ellas. ¿Y qué más? Bueno, eso lo veremos después. Y en 1 Timoteo capítulo 6 dice, a los ricos de este mundo manda a que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay mandamientos para ricos para que no se pierdan. Es decir, Dios esta prosperidad se la va a dar a algunos, no a todos. A todos aquellos que se permitan la formación del corazón para que Dios pueda realmente usarlos. Porque en Lucas capítulo 12 que leímos, lastimosamente no me da el tiempo, porque algunos se enojan si me paso 10 minutos, léalo en su casita. Allí más adelante, bueno, más atrás de Lucas 12, el Señor comienza diciendo, guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guárdese de la avaricia. Y más adelante lo que leímos, que la gente del mundo busca todas esas cosas, más adelante dice, no teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Manada pequeña, unos poquitos. Y luego dice, vendan todo lo que poseen, den limosna, hagan limosna, y tendrán una herencia perdurable. Ya vimos en Marcos que los que lo han dejado todo, el Señor Jesús dice, los que lo han dejado aquí recibirán 100 veces más aquí y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces escuche. Siempre he dicho, la riqueza de un cristiano no consiste en aumentar sus bienes, sino en disminuir sus codicias. ¿Cuán difícil entrarán al reino de los cielos los que tienen riquezas? Difícil. El justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque el Señor dice, vendan. ¿Usted cree que lo dice porque sí? ¿No se trataba de comprar? El Señor no dijo, compren. Él dijo, vendan. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Dios quiere darle riquezas a alguien? Para que abunden para toda buena obra. Para toda buena obra. Lo que pasa es que Dios hace ricos viviendo con el 1%, créame. ¿Y lo demás qué? ¿Para acapararlo? ¿Por qué Dios dice que vendamos? Hay gente que no entiende eso, porque hay gente que es apegada al dinero. Se pegan desde lo más mínimo, se van a pegar a lo más. Por eso Dios nunca les va a dar riqueza y prosperidad. Luego estarán pidiendo el favor de los pobres. Dice, ¿recuerden lo que leímos en Job capítulo 20 o 19 o 18? Léalo, 18, 19, 20, léalo. Dice que tendrán que devolver lo robado y andarán pidiéndole pan al pobre. ¡Wow! Imagínense. Qué tremendo. Malditos con toda maldición. Con toda. Recuerde que ya hablamos de eso. No solamente tiene que ver en el área financiera, sino que vienen muchas cosas que desencadenan la idolatría al dinero. Muchas cosas. Es mejor evitarlo. Es mejor ser sabio, no sea idólatra, créame, discúlpeme si usted se ofende por eso. Si yo le digo, si alguien que me está escuchando, le digo, escribe Caterine, escríbeme en este momento en el chat. Mire el chat a ver si alguien empieza a escribir. Mire abajo del chat, ahora el chat de aquí de YouTube. Caterine, escríbeme por favor. ¿Sabe por qué no han escrito nada? Porque no hay ninguna Caterine. Bueno, y si coincidencialmente alguien que nos está viendo en cualquier parte del mundo se llama Caterine, que me vino un nombre porque sí simplemente, no falta el que diga, ¿quién será Caterine? ¿Por qué le vino de primero a la mente? Ay, mente pervertida usted, la suya, y siga pervertido usted. ¿Sabe por qué no se siente aludida Caterine y no escribe? Porque no hay. Si yo te digo que tú eres un idólatra, no te sientes aludido si no lo eres. Pero si lo eres, Dios santo, recapacita. Dele gracias a Dios que le muestra el camino. No se enoje con el médico que le dice usted tiene una úlcera gástrica. No se enoje. No lo agarre a pedradas. Le está diciendo, mire, este es el dictamen para saber cuál es el tratamiento. ¿Usted sale agarrando a bofetadas al médico cuando le da un dictamen? No, a ellos sí le agradece. Ay, gracias, doctor. ¿Qué me tomo? Lo que usted me diga voy a hacer, dice, ¿cierto? Lo que usted me diga. Si usted me dice que me ponga en una mesa de quirófano y me abra y me saque y me ponga, yo lo hago.
Pero con la palabra de Dios no es así. Somos tan soberbios, nos cerramos el alma, no la abrimos para que el Señor venga a sanar los quebrantados de corazón, sino que antes nos endurecemos. Y ahora sí que menos voy a honrar a Dios. Asunto tuyo. Nosotros dependemos de Dios. Él siempre lo ha hecho. Escúchame. Va a llegar un momento donde veremos que los pescados van a traer monedas. Es el primer cajero electrónico que el Señor inventó. Cuando se tenía una necesidad de pagar unos impuestos, has tenido necesidad de pagar impuestos y no sabes de dónde. Dios le dijo a Pedro, vaya, pesque. El Señor le dijo que ya había dejado de pescar y le dice que vaya a hacer eso. ¿Por qué? Es otro asunto. Después lo veremos. Le dijo, el primer pez que tomes, sácalo. Y de ahí sácale una moneda. Y páguele a la gente de la dracma que viene a cobrar el impuesto. Y la Biblia dice que el Señor mandó a hacer eso para no escandalizarlos. Yo creo que mayor escándalo tenía haber sacado una moneda de alto valor de un pescado. ¿Usted sabe qué significa eso? Nunca se va a llegar a enterar si es idólatra. Nunca. Créame, nunca. Pero hay peces que tienen trillones de dracmas, esperando por gente que un día dejó sus redes, dejó 2 barcas llenas de peces y dijo, no me importa eso, yo te sigo a ti para luego hallar todo lo que podía hallar bajo la dirección de Dios. El Señor le dijo a ese mismo que pescó la dracma que tendría 100 veces más. 100 veces más. La cuestión es que cuando uno recibe 100 veces más, uno va a vender 100 veces más y va a recibir 1000 veces más. Y por temor de Dios uno va a vender eso y va a recibir 10,000 veces más y así, y así, y así. Porque Dios es así. Algunos ni lo entienden porque son avaros. Pero quien retiene, el Señor Jesús dijo, ganen amigos con las riquezas injustas. Porque Dios da riquezas, pero no a todo el mundo. Pero nos da la instrucción de lo que tenemos que hacer con algo que Dios le llama riquezas injustas. Yo le dije, esta serie va a demorar. Por ahí en el capítulo 20 y pico vamos a estar hablando de esto. No se preocupe, que si este capítulo llega a 50, usted va a tener 50 instrucciones de vida para que asegurarse la riqueza y que realmente sea multibillo bendecido. Si usted sigue el camino que Dios nos muestra, lo va a hacer. Se lo aseguro. Yo no. La palabra de Dios lo dice. El Señor dice, pruébeme en esto. Volvamos a Samuel, que luego tenemos que volver al Salmo 37. Yo creo que por ahí 2 horas de predicación va esto. Camine. Versículo 1 de Samuel, capítulo 2. Versículo 5. Los saciados se alquilan por pan, los que se creen saciados. Pero se están alquilando por pan es por algo, ¿no? Hay que meterle más horas extras. Hay que trabajar este festivo. No, vamos a trabajar, vamos a hacer millones. Vamos a hacer millones. No sabes cómo hacerlos. Y todo lo que hagas, Ageo capítulo 1, versículo 9 dice Dios, yo lo disiparé como un soplo. Yo lo disiparé como un soplo, por cuanto mi casa está abandonada. Y la de ustedes bien bonita. Ustedes piensan en ustedes, esperen y verán lo que les va a pasar cuando llegue lo que tenga que llegar. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 12:30, el que conmigo no recoge, desperdicia, desparrama, echa a botar todo, bota todo. Entiéndalo, es así, desperdiciar, el que conmigo, haciendo la justicia, haciendo lo que tiene que ser conmigo. Si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará? Juntamente con Él, juntamente con Él, todas las cosas. Algunos no lo entienden, citando Romanos 8:32. El que conmigo no recoge, desperdicia, desparrama, echa a botar, lo que dice el mismo Ageo capítulo 1. Todo lo que reciben se irá en saco roto. Eso dice Dios. Desperdician. ¿Por qué? Porque no lo recogen en Él. Hay que ser un poquito de sabios y entendidos como para no... ¿Cómo va a vivir uno así? ¿Cuánto más va a echarse? ¿Cuántos años nos quedan en la vida para seguir viviendo en ese círculo? Recoge, se va y nunca va a haber la prosperidad. Se va a desgastar y cuando llegue ya a cierta edad avanzada va a decir no hice nada. Exacto, porque no hiciste las cosas para Dios. Porque sirviste a las riquezas, a un ídolo, mamón se llama. Arrepiéntete de la idolatría, entiéndelo. Cuanto más
tiempo usted va a esperar? Para todos y para todas. Donde quiera que llegue este mensaje, Dios te está hablando. Los saciados se alquilan por pan, los hambrientos dejan de tener hambre, y la estéril da a luz 7 veces. Mas la que tenía muchos hijos languidece. Wow, no que tenía muchos. ¿Y por qué? Languidece. El Señor da la muerte y da la vida. ¿Se acuerda que veníamos del Salmo 37 donde decía, exhibirá tu justicia como la luz del mediodía y tu derecho exhibirá tu justicia como la luz del mediodía? En el Salmo 83 era que decía, el Señor dará también el bien. Dará también el bien. ¿Por qué dará también el bien? Porque dará también el mal. Mire lo que dice acá, primero de Samuel, la ruina de los impíos cuando llegue. Primero de Samuel dice, el Señor da la muerte y la vida. Cuando el Señor dice, malditos son con maldición, porque la nación toda me ha robado, ¿quién es el que está obrando allí? ¿El diablo? ¿Quién es el que envía la maldición? El Señor dice, me robaron a mí, son malditos. Entonces, me robaron a mí, el vecino es el que se va a desquitar, ¿cierto? El Señor da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. El Señor empobrece y enriquece. Subráyelo, subráyelo. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 7, subráyelo. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. La ruina de los impíos cuando llegue, llega porque Dios dice, el día que yo actúe, voy a perdonar a los que me sirven, a los que están en el memorial. Y está hablando de finanzas, no me quiera cambiar el tema. Eso es lo que dice la Escritura. Mi labor es prevenirle. Vuelva hacia los primeros mensajes. Yo le dije la vez pasada, repáselos. 40 minuticos si usted lo pone en reproducción acelerada. Diarios, repase eso. Que es un mensaje de Dios para que vivan, para que prosperen, para que no sean tercos. ¿Cuántas veces más usted se olvidó las cosas que vivió anteriormente cuando no honraba a Dios? Y usted dijo, sí, está bien, ya aprendí. Y mentira. Tenga un corazón humilde. Sirva a Dios, honre a Dios. El Señor empobrece y enriquece. Sí, algunos dicen, no, la pobreza es del diablo. Vea, créame que hay gente que el diablo lo visita con pobreza y con miseria, con escasez, por juicio de Dios. Y hay gente que le visita la pobreza, la escasez, por prueba de Dios, porque Dios es el que lo hace todo. Isaías 45 dice, yo el primero, yo también el último. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo creo la luz y hago las tinieblas. Yo solamente yo, no hay nadie no hay nadie que haga esto más sino yo, dice Isaías 45. Él es el soberano, el único soberano, dice la Biblia. El único soberano significa que Él es el único que hace las cosas como quiere. El diablo no es soberano de nada. El diablo no hace nada porque le plazca. Él tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo por él mismo. Él no puede hacer algo. Es Dios el que lo hace. Por eso el diablo es el idiota útil. Dios usa al diablo para que haga, dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, que Dios incluso hizo al malo para el día malo. Por eso la Biblia le habla en Efesios capítulo 6 a los cristianos de que estemos firmes en el día malo, cuando el Satanás viene a nuestro alrededor como león rugiente. El día malo, estemos firmes en el día malo, porque Dios permite que pase eso. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que no te falte la fe. Satanás estaba pidiéndole a Dios, me deja zarandearlo, hasta el diablo ora. Qué vergüenza que muchos cristianos ni lo hacen. El diablo les lleva años luz, en ventaja por eso. ¿Me deja zarandearlo? El diablo estaba pidiendo para zarandear a Pedro. ¿Usted cree que el diablo hace lo que quiere? Y Dios se lo permitió. Se lo permitió, por eso el Señor Jesús dijo, yo he rogado para que no te falte la fe. Ojalá que no le falte la fe cuando reciba el zarandeo. Porque Dios empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Si usted tiene un sobrecito de la iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, allí puede leer este pasaje, es allí donde está. Él levanta del polvo al pobre, pero algunos los abate. Alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas al mundo. Él guarda los pies de sus santos,
mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Usted dijo que usted era el que prosperaba, usted dijo que usted era el capaz, usted dijo que usted era el que sabía. Que Dios le guarde y le ayude y tenga misericordia de usted, de su intelecto, de su capacidad física y demás. No es ninguna amenaza, créame. Es muy soberbia la persona que piensa que por sí solito vive y es capaz de hacer algo. No, Señor. Dios es el que nos da la capacidad, Dios es el que nos da la luz, Dios hace salir su sol sobre justos y sobre malos. No sea soberbio, ríndase delante de Dios. Que usted respira es porque Dios le place. Y si Dios le place retraer su espíritu de usted, deja este planeta y se va al otro lado, lejos de Dios por toda la eternidad. No sea soberbio, ríndase a Dios y entienda que Dios es el único soberano. Que todo lo que tiene, nadie tiene nada si no le es dado de arriba, entiéndalo, eso dice la escritura en el Evangelio de Juan. Nadie tiene nada si no le es dado de arriba. ¿Y le das a Dios lo que es de Dios? ¿De lo que Dios te ha dado? Nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la Biblia. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Permítame, vamos leyendo rapidito este Salmo 37, solamente vamos a culminar la lectura para finalizar hoy aquí. Guarda silencio, versículo 7, ante el Señor y espera en Él. Guarda silencio, quede calladito, no se ponga a hablar como los demás. ¿De qué sirve servir a Dios? No, quédese calladito y espere. El que se precipita peca. Proverbios 19:2. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Tranquilo, respire, honre a Dios. No le robe a Dios porque le va a tocar pagar 7 veces, eso dice la Escritura. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Espera en el Señor, porque Dios va a actuar. Pruébelo. Es que los soberbios tienen algo. Se les mete una cosa, tienen que hacer lo que quieren hacer ahora. Cuando ellos digan, y tienen que ser ahora. Cuando ellos digan, es que mire, eso es soberbia. No se precipite. Si tiene que posponer los planes, Dios los va a cumplir los deseos de su corazón. Pero si tiene que posponerlos por honrar a Dios, es mejor que Dios lo haga en su momento y de mejor manera que deshonrar a Dios porque tiene que ser ahora, eso es lo que yo quiero. Un momento, no le robe a Dios, no deshonre a Dios. Versículo 10. Pues dentro de poco no existirá el malo, observará su lugar y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, rechina contra él sus dientes, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Dios va a actuar. Los impíos desenvainan espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Ojo que eso es algo del mundo. Los impíos son los que hacen esto. Y por eso pensamientos impíos vienen a la mente de los hombres. Por eso le dije que son la gente del mundo la que hace eso. Lucas capítulo 12. Pero mire por qué. Mire por qué. Primera de Juan capítulo 2. Porque el Señor Jesús dice que son las gentes del mundo las que se apresuran por eso, las que buscan esas añadiduras. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Oh my God, ¿dónde está? Se me fue el pasaje. El mundo entero está bajo el maligno. Permítame lo busco. Primera de Juan 5:19. 5. Sí, ese es. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Yo no sé qué opinión tiene usted respecto a esta doctrina, pero la Biblia es la que enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento a algunas personas. En Juan capítulo 2, en el versículo 31, dice, levantémonos, dice el Señor Jesús, le dice a sus discípulos, levantémonos, vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Efesios capítulo 2, versículo 2,
dice que nosotros estábamos cautivos a voluntad del príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, el que gobierna las mentes y los corazones de este mundo, de la gente que está en este mundo. ¿Sabe por qué la gente del mundo sigue eso? Porque está bajo el maligno. El mundo sigue esas cosas porque está bajo el maligno. Volvamos al Salmo 37. Para matar a los de recto proceder, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Esto no lo entiende mucha gente. Cuando la Biblia dice mejor es lo poco del justo, no significa que el justo siempre va a vivir en pobreza. Dios ya dijo que nos dará juntamente con él todas las cosas. Pero hay un periodo, un momento donde somos probados hasta que se cumpla la palabra, donde vamos a tener que vivir con lo justo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El que es fiel en lo muy poco, Dios prueba fidelidad en lo muy poco, en lo muy poco, en lo muy poco. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. La gente quiere acaparar para tener riquezas y dice, eso es mejor, ser justo, con poco. Justo, justo, exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Sus pasos nos pondrá por camino. La justicia irá delante de él. Busquen el reino de Dios y su justicia. Mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Pruébeme en esto. Conoce el Señor que los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Vendan y posean heredad en el cielo. Aquí también van a tener, no se preocupe, no se desespere. O sea, la gente piensa que Dios es qué. Si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, siendo malos ustedes, ¿cuánto más su Padre que les dará, se sabe dar buenas cosas a los que le aman y le sirven? Hombre,